Buenos días, Dios bendiga tu vida. Estamos aquí en este espacio que hemos denominado Palabra de Vida, unas enseñanzas breves de 10 minutos que sé que van a bendecir tu vida, que van a edificarte y que van a ayudarte en el diario vivir. Así es que yo creo que en este día es muy especial que puedas recibir también esta palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé ese entendimiento y esa sabiduría para recibir la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno con nosotros, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu presencia. En tus manos estamos y te pedimos, Dios, que esta enseñanza sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Hoy vamos a basar nuestra enseñanza en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha preparado, nos ha capacitado nuestra vida para continuar adelante. Hoy hablaremos de cómo nuestras vidas son transformadas por el Espíritu Santo, cómo Dios nos llena de su gracia. Y en este versículo se encuentran dos situaciones muy importantes. En el verso anterior, en el verso número 6 de 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le había dicho a Timoteo que avivara el fuego del Espíritu de Dios que había en su vida. Así es que antes a este versículo que vamos a tomar de base está una indicación muy importante de avivar el fuego para que la presencia de Dios permanezca en su vida. Así es que tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y luego en el versículo posterior, que es el verso número 8, dice: de no avergonzarnos de transmitir la palabra de Dios, que viene siendo en el verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así es que después de la indicación que Dios le da a Timoteo, le está diciendo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio, no te avergüences de llevar la palabra de Dios, no te avergüences de predicar el Evangelio. Entonces Dios en ese versículo intermedio le está diciendo a Timoteo que no le dio un espíritu de cobardía, no le dio tampoco un espíritu para que se quede pasivo, sino que le dio poder, le dio amor, le dio dominio propio para seguir en su vida. Así es que vamos a hablar de cosas importantes ahí. Número 1, Dios no nos hizo cobardes. Dios no desea que nosotros seamos cobardes. Dios desea que nosotros seamos bendecidos, que la gloria de Dios sea en nuestras vidas. Dice también otra traducción, dice que Dios no dio espíritu de temor o de timidez. Dios no nos dio un espíritu de temor o de timidez para que estemos detenidos en las cosas de ahí, para que estemos detenidos sin compartir el Evangelio, sin avivar el fuego del don de Dios que Él ha puesto en nosotros. Ahora, cobardía es falta de ánimo y valor. Dios no nos dio ese espíritu para estar desanimados, para no tener valor en nuestra vida, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es que Dios no nos hizo cobardes. El temor del Señor es para vida. Nosotros podemos tener un temor a nuestro Dios de acuerdo a Proverbios 19 en el verso 23. Dice: el temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Entonces dice que el poder de Dios el temor de Dios es para vida. Si yo tengo un temor reverente a Dios, es para vida, porque me va a ayudar a detenerme de hacer cosas indebidas, de hacer cosas que van en contra de su palabra, y nos ayuda a salir adelante en el nombre de Jesús. Clamamos para que Dios nos ayude en nuestra vida y no tener cobardía, sino tener que fortaleza, bendición y para vivir en vida eterna. Así es que Dios nos ha dado eso. Ahora fíjate, dice el versículo: con él vivirá lleno de reposo. Dios no nos dio ese espíritu de temor ni de cobardía para vivir en intranquilidad, sino Dios nos dio para vivir ¿en qué? En reposo nuestra vida, en tranquilidad de acuerdo a su voluntad y a su deseo. Dice, esto quiere decir que si yo vivo una vida cerca de Dios,
me produce vida. Si yo vivo una vida fuera de Dios, me produce no una satisfacción en mi vida. Así es que es importante estar cerca de Dios para poder vivir de acuerdo a Él. En el Salmo 91, del verso 5 al 6 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice, no temeremos terror que nocturno. Dios nos está diciendo, yo no te hice para que seas un hombre o una mujer cobarde, sino te hice para que seas de bendición en el nombre de Jesús. Y luego dice que nos dio espíritu de poder. Poder, de acuerdo a la Biblia, dice que es poder usado. Si usamos el poder usado relativamente, denota capacidad inherente, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Aquí interviene la palabra o el hecho de que Dios nos da capacidad, Dios nos da un poder y nos da una fuerza de parte de Dios para hacer algo en nuestra vida. Así es que Dios nos capacita. Y fíjate lo que es, de acuerdo al diccionario, poder. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo, ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerlo. Dios nos dio ese poder para ser fuertes en nuestras vidas. Dios nos dio el poder y la facultad para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Y como dijimos ahorita, Dios nos capacita, nos da la potencia para hacer las cosas, la fuerza para hacer las cosas. Ahora también, hablando del uso absoluto del poder, significa para hacer obras, para llevar a cabo algo. Y aquí interviene el poder en acción y la potencia que Dios me ha dado a mí y a ti en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios ya está en ti. Una vez que nos hemos arrepentido, Él viene a nuestras vidas y a nuestros corazones. Romanos capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que nosotros obramos y vivimos y podemos tener gozo y podemos tener paz en el creer en Jesús, en la abundancia ¿de quién? De la esperanza del poder del Espíritu Santo. Así es que Dios te dio capacidad, Dios te dio la fuerza para vencer cualquier adversidad que se presenta en tu vida. Y luego dice el número 3, nos dio espíritu ¿qué? De amor. De acuerdo al diccionario, amor es sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otras personas. Es un sentimiento que viene de la voluntad del hombre, que decide el hombre si lo hace o no lo hace. Tú y yo decidimos amar a Dios, estamos en su camino, o la gente decide que no amar a Dios. Así es que el amor es un sentimiento que nace del corazón a raíz de estar tratando a alguien o vivir de cerca de Dios. La Biblia no ofrece una definición teórica del amor, sino que lo presenta mayormente en forma de acción, exponiendo lo que el amor hace o no hace. En 1 Corintios capítulo 13, verso del 1 al 8 nos habla de la preeminencia del amor. Y nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego vienen las características de un amor activo. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la frase que me gusta a mí muchísimo es, el amor nunca deja de ser. El amor que Dios tiene hacia tu vida y a mi vida nunca deja de ser. El amor que Dios ha impregnado en tu corazón nunca deja de ser. Permanece en tu vida de manera constante, a menos que tú decidas apagarlo.
El verdadero amor nace de la voluntad y se convierte en un sentimiento, no al revés. No es un sentimiento que después genera una voluntad para hacer algo, no. Solo Dios ama sin necesidad, sin ningún esfuerzo, de la voluntad, porque Él es la esencia del amor. Es el único que lo puede hacer de esa manera. Primero de Juan capítulo 4, verso 8 dice: en el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios ¿qué? Es amor. Así de sencillo. La persona que no tiene la capacidad de amar o no ha decidido amar es porque no ha conocido a Dios. Pero tú y yo que hemos conocido a Dios o que estamos caminando en su camino, tenemos esa bendición del amor de Dios, porque Dios es la misma esencia para nuestras vidas. Y número 4, dice que nos dio espíritu de dominio propio. Y dominio propio es virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sexuales. El término templanza se usa para traducir del griego la palabra enkrateia, que significa ser dueño de sí mismo. En otras palabras, el dominio propio es controlarme a mí mismo de las pasiones que no son buenas, las cosas que dañan mi corazón, de las cosas que no son de acuerdo a su voluntad y a su deseo. Yo tengo que controlarme a mí mismo, ser dueño de mí mismo, no dejar que las circunstancias como el miedo, no dejar que las circunstancias como la falta de carácter, no dejar que las circunstancias como la falta de cuidado si estás pasando un padecimiento físico. No, yo tengo que dominar todo eso y vencer por encima de esas cosas. Tito capítulo 1, verso 8 dice acerca de los requisitos de los ancianos y los obispos de acuerdo a la palabra de Dios, sino que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Si un hombre no puede ser dueño de sí mismo, no va a poder tener liderazgo a nadie más. Si una persona no logra controlarse a sí misma, no va a poder bendecir a los demás. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de disciplina, nos dio un espíritu de orden, nos dio un espíritu de guía en nuestras vidas para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Todo lo que hemos recibido todo esto lo hemos recibido a través del Espíritu Santo para ejercitarlo en nuestras vidas. Dios desea que la cobardía no esté en nuestra vida, ni el temor, ni la timidez, para predicar su palabra y para tener una vida de carácter bendecido en nosotros. Dios desea que nosotros seamos llenos de poder, de amor y de dominio propio. Así es que tu vida será bendecida cuando tú estás dispuesto a decir: el Espíritu de Dios, obra en mi vida, obra en mi corazón y haz conforme a tu voluntad. Declaramos que la bendición de Dios es sobre tu vida. Dios te bendiga.